adelante. Dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, sin embargo siempre hay que considerarlo. Usted sabe que los sin embargo, los pero y esa cosita siempre hay que poner atención. Dice: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándoles buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, que dice, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número, dice, y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, ahí yo cometí un error, perdón, siga poniendo los restos de versículos, fue un error mío, me confieso pecador. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, ¿cuánto tiempo? Un año. ¿Qué hicieron? Se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Padre amado, gracias. Eterno Dios, agradecemos tu maravillosa bondad, tu misericordia y por sobre todo esa presencia hermosa que llena todo lugar donde tú estás. Padre, ayúdanos en la comprensión de tu palabra y en especial te pido que me des la fuerza y la capacidad de la voz para entregar tu palabra. Te damos muchas gracias. Necesito la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir esta tarde es un ejemplo digno de imitar. Imitar. ¿Cuántos son buenos para imitar aquí? A ver. Nadie va a decir aquí, no sé. Imitar es algo súper sencillo. Dice, es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona. Imitar es reproducir o intentar reproducir alguna cosa que otro ya ha hecho. Pero hay que poner atención aquí a un detalle. Imitar no está asociado a falsificar. Eso es otra cosa. ¿Ya? Una cosa es imitar y otra cosa es falsificar. Imitar es actuar, comportarse o hacer algo semejante a otra persona o animal. Hay algunos que les gusta imitar a los monos, a los perros y unos cantantes por allí. Y también dentro de la iglesia de repente se da el asunto de imitar a algunos predicadores. ¿Se acuerdan de nuestro gran hermano Gille Ávila? ¿Sí? Dejó varios imitadores acá en Chile, ¿sí? Eso por una parte. Lo segundo es referirnos un poquito a Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría en el primer siglo de nuestra era. Fue la capital de Siria y tenía una gran población judía. Se dice que era una ciudad donde existía mucho el elemento intelectual, cultural, pero al mismo tiempo había una gran inmoralidad en la ciudad. Y dentro de ese contexto es como se hace famosa Antioquía de Siria. Allí estaban las famosas carreras de caballo, con carros de caballos, ¿ya?
Por ejemplo, alguien escribe lo siguiente, dice: la reputación de la ciudad por flojera moral fue aumentada por el culto de Artemisa y Apolo en Dafne, a 5 millas de distancia, donde la alabanza siria de Astarte y su consorte con su prostitución ritual era practicada. Es decir, Antioquía de Siria era una ciudad común, como muchas de las ciudades donde llegó el evangelio. Y en ese escenario, en ese contexto histórico, nace una iglesia, nace la iglesia de Antioquía, que más tarde llegaría a ser la cuna del mensaje o de las misiones, del mundo de las misiones. Sería el punto de partida, o más bien el centro donde los creyentes se formaban para ir al campo misionero. Es el lugar donde pasaba Pablo después de sus viajes misioneros. Si analizamos el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos es un relato de cómo la iglesia desde Jerusalén llegó hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos están felices de que el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra? Nosotros somos lo último de la tierra. Si no fuera por la iglesia de Antioquía, el evangelio no habría llegado. Entonces, aquí hay algo que llama la atención. La iglesia de Antioquía se transformó con el tiempo en un ejemplo digno de imitar. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Antioquía es un ejemplo digno de imitar? Vamos a ver tres razones que hacen de la iglesia de Antioquía un gran ejemplo a imitar. La primera razón es que la iglesia de Antioquía estaba muy cimentada en la palabra de Dios y en la oración. Algo que la iglesia debe hacer. La iglesia se sustenta en la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? La iglesia se sostiene, la iglesia está cimentada en la palabra de Dios. La base doctrinal, la base donde se apoya la iglesia, de donde obtiene la enseñanza, el discurso, la predicación, la enseñanza, es la palabra de Dios, es la Biblia. Por lo tanto, necesitamos, voy a decirlo así, de vez en cuando echarle una miradita, leerlo. No puede ser que la Biblia solamente sea un objeto de decoración en la casa. La palabra de Dios, la Biblia, es para leerla, para estudiarla, para analizarla, para que se internalice en el creyente. Cimentar es poner cimientos firmes, los que vieron la construcción de este lugar en su inicio, los que participaron de cuando se tuvieron que hacer los hoyos. ¿Se acuerdan cuando hicimos los hoyos acá y pusimos los cimientos? ¿Se acuerdan los tremendos cimientos que había? Oiga, esta congregación, este edificio tiene un cimiento tremendo. Bueno, la iglesia tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, pero junto con considerar la palabra de Dios, no debemos olvidar la oración. No puede ser que la iglesia no ore, no puede ser que el creyente no ore. Dice que durante un año se reunieron. ¿Se acuerda lo que leímos? Se reunieron durante un año. ¿Se acuerda? Le dije, ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. ¿Qué hicieron durante ese año? Enseñaron. ¿Qué enseñaron? La palabra. Si ellos enseñaron la palabra, quiere decir que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Usted no me puede decir que no está capacitado para enseñar la palabra de Dios, porque usted cree en Dios, me imagino. Usted lee la palabra y eso es suficiente para enseñarle a otro.
No es una palabra difícil, no es una palabra complicada. Durante un año, lo único que hicieron los apóstoles allí en ese lugar fue enseñar la palabra y orar. Si no hay oración, no se mueve lo imposible. Sin oración no caen los gigantes. Sin oración no retrocede el enemigo. Sin oración es imposible conquistar en el reino de Dios. El cimiento de una iglesia debe ser la palabra de Dios, que es la que orienta, exhorta, disciplina, guía. Y algo que no nos gusta, forma el carácter. Si hay algo que hace la palabra de Dios, es formar el carácter del creyente. Dios quiere un pueblo que refleje su carácter en el mundo perdido. Dios necesita a un pueblo que entienda su palabra, que comprenda su palabra, que lea su palabra, que se meta en la palabra, pero que también tenga la capacidad de orar, el tiempo para orar. La palabra de Dios y la oración son claves para el avance del evangelio. Créame, la gente no se va a convertir solo porque la iglesia tenga buenos deseos. Sus amigos no se van a convertir simplemente porque usted quiera que se conviertan. Su familia no se va a convertir por el simple hecho de creer que algún día el Señor los va a tocar. Somos responsables. Diga, somos responsables. Ahora, si se atreve, diga, soy responsable, soy responsable. La gente no va a llegar al Señor solo porque creamos en esa frase que se ha convertido en un cliché. Chile será para Cristo. Chile será para Cristo en la medida que, eso hay que agregarlo, eso es fundamental. Chile será para Cristo en la medida que la iglesia se meta en la palabra y se meta en la oración. De lo contrario, seguiremos anunciando algo imposible, porque la gente no se convierte por el deseo de la iglesia. Los creyentes actuales, usted y yo, somos responsables de este tiempo, no de 100 años atrás. No de 100 años más adelante. Hoy es nuestro tiempo. ¿Está de acuerdo? Hoy es nuestro tiempo. Hoy, no mañana. La segunda razón por la cual la iglesia de Antioquía es un ejemplo digno de imitar es que la iglesia de Antioquía era sensible. Escúcheme bien. Sensible a las necesidades de otros. Sensible. La sensibilidad espiritual es fundamental para moverse en el mundo de lo sobrenatural. No actuamos solamente por lo que pensamos. Nos movemos bajo la convicción de que Dios tiene el control. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer: ver, mirar, observar. Le sugiero algo. Lea el Evangelio de Marcos y raye todas las veces donde aparece la expresión y Jesús miraba a la gente. Y Jesús vio. Jesús miró. Jesús no anduvo en su tiempo en las calles de Jerusalén con los ojos cerrados. ¿Cómo pudo saber que había una mujer
con una necesidad tremenda de sanidad. ¿Cómo pudo saber que había una mujer que iba a ser apedreada, que iba a ser golpeada, que iba a ser mancillada? ¿Cómo pudo verlo? Con los ojos cerrados eso no se puede hacer. Jesús ponía la mirada en las personas, algo que la iglesia ha dejado de hacer. La iglesia de Antioquía era sensible. Capítulo 11, versículo 27, Yossi, por favor, 27 al 30. 27 al 30 dice: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Permítame un poquito, por favor. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber, ¿qué dice? Una gran hambre. ¿Dónde? En todo el mundo. Lo cual ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Hay un anuncio, pero también hay una reacción. Hay un anuncio, pero hay una reacción. La iglesia debe moverse a los anuncios, debe reaccionar a los anuncios. Chile será para Cristo, es un anuncio, pero ¿qué estamos haciendo para que eso se lleve a cabo? La iglesia de Antioquía dice que un profeta dijo: va a haber un hambre. Ese hambre se produjo. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia reaccionó. La iglesia de Antioquía es un digno ejemplo, un maravilloso espíritu fraternal. Hay un vínculo de amor que se despierta en ellos en forma inmediata. No solo dijeron: escuchen la profecía, sino que dijeron, se preguntaron: ¿qué podemos hacer? Frente a la necesidad es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los creyentes de Antioquía determinaron, acción, se movieron. Si no determinamos hacer lo que tenemos que hacer, la gente no va a llegar al Señor. Es imposible. José y Daniela tomaron una decisión. Se fueron. Para muchos, absurdo. ¿Cómo tan lejos? Víctor se va a meter, discúlpenme la expresión, en la pata de los caballos, arriesgando su vida junto a su esposa. Turquía no es un país tranquilo. Y a los creyentes cristianos no los tratan muy bien. Nuestros hermanos en la India determinaron porque vieron una necesidad. Es verdad. Damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios y creo que lo hemos hecho muchas veces por la sensibilidad y la generosidad de esta casa de comunión, de esta congregación. Damos gracias a Dios porque en más de una ocasión, en forma espontánea, hemos sido sensibles a la necesidad de otros. Créame, faltarían horas, y usted lo sabe, usted es testigo, faltarían horas para enumerar cada uno de los casos
donde a veces sin conocer a un hermano, esta congregación ha ido en ayuda. En eso, dedito para arriba. ¿Cuántos dan un like? Sí, estamos bien allí. Hemos sido sensibles, sí. Hemos sido generosos, sí. Y eso es porque aprendimos de alguien. Porque créame, la generosidad no nace en el corazón humano, nace en el corazón que ha sido tocado por la generosidad de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano, gracias, iglesia. Siempre lo hemos dicho, estamos bien. El ejemplo que nos ha dado la iglesia de Antioquía lo hemos seguido casi al pie de la letra. Tercero, la tercera razón es que la iglesia de Antioquía entendió la necesidad de expandir el reino de Dios. Hay una necesidad, hermanos. No es una obligación. Usted no está obligado a compartir el evangelio. Pero si no hay una necesidad en su corazón por compartir las buenas nuevas de Dios, está en un tremendo problema. No es una obligación. Nadie aquí está obligado. Dios no lo va a obligar. Pero hay una necesidad. ¿Por qué piensa que Jesús vino a la tierra? ¿Vino obligado? Jesús vino a la tierra a salvar al mundo pecador, obligado por el Padre. Dios sabía que en el corazón humano hay un tremendo vacío, una tremenda necesidad. Ese vacío solo lo puede llenar Dios. Ese vacío solo lo puede llenar el Señor. Esa necesidad solo la puede satisfacer el Dios eterno, el Dios todopoderoso. No puede usted ni yo llenar ese vacío. No se llena con filosofía, ni con estudio, ni con cultura, ni con deporte, ni con política. Eso se llena solo con el mensaje salvador del bendito Dios que vino desde los cielos para salvarnos de nuestra condición de pecaminosidad. Y eso es porque nosotros teníamos una tremenda necesidad. El mundo tiene una necesidad y usted también la tiene. Recibir el mensaje de salvación es una parte, una. La segunda parte se da cuando yo doy el mensaje a otros. Recuerde, no somos el último carro. No soy el último carro. No es el último creyente de esta generación. Si usted considera que después de usted nadie más, estamos mal. Tienen que venir muchos más. Está preparado para ceder su lugar a otros. Usted y yo somos parte de esta misión. Déjeme decirle, le guste o no le guste, pero usted es parte, porque usted recibió el llamado del Señor. ¿Cuántos recibieron el llamado del Señor acá? ¿Sí? ¿Recibió un llamado del Señor? Si usted recibió el llamado del Señor, es parte de esta misión. Dios nos llamó para expandir el reino de Dios. ¿Está de acuerdo? Si usted está de acuerdo, diga un buen amén. Dios nos llamó para expandir el reino de Dios. Dios nos llamó para anunciar su luz admirable. No somos pueblo de Dios solo porque es el nombre de esta congregación. Somos pueblo de Dios porque Dios nos salvó. Amén. La iglesia de Antioquía es un digno ejemplo de imitar. Una iglesia que no era diferente a las demás. Los mismos problemas,
la misma situación, el mismo contexto histórico, el mismo escenario filosófico, religioso, social, político. No es diferente a nuestro tiempo, créame. También fueron perseguidos. Pero esta iglesia, me refiero a la iglesia de Antioquía, siendo una iglesia muy similar a muchas otras, se destacó en esto. Y eso la hizo una iglesia digna de ser imitada. ¿Sabe? Necesitamos imitar a esta iglesia en toda su expresión. Necesitamos meternos en la palabra de Dios y en la oración. Necesitamos seguir siendo sensibles a las necesidades de otros, no solo del recurso monetario, sino especialmente del recurso espiritual. Y necesitamos comprometernos en la obra de expandir el Evangelio de Cristo hasta cuando Él venga. Porque Cristo viene. Pero mientras Él viene, nos tiene una misión. Póngase en pie, por favor. Me alcanzó la voz justito. No voy a hablar más. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Tu amor, tu bondad, tu misericordia llegó en el momento clave de nuestra vida. Llegó en el momento oportuno. Muchos de nosotros, me incluyo, muchos de nosotros, con una tremenda necesidad espiritual, con vacíos existenciales tremendos, problemas, dificultades, como muchos. No solucionaste todos mis problemas, pero me diste algo que el mundo no puede darme. Me diste tu amor, Señor, me diste tu paz, pero por sobre todo me diste ese perdón, el perdón de mis pecados. Aquí estamos, Señor, y quisiéramos ser sensibles a tu palabra, a tu llamado, de pensar, Señor, que afuera hay mucha gente que te necesita, mucha gente que necesita escuchar una palabra diferente, mucha gente que necesita escuchar una palabra de consuelo, una palabra de afecto, un abrazo. Gente que está pasando por serias dificultades. Y nosotros pensamos que el silencio es lo mejor que podemos hacer. Afuera hay un mundo que se pierde, Señor. Afuera hay un mundo que está debatiéndose en situaciones y dificultades. Y nosotros hemos caído en un conformismo religioso que no nos hace bien. Ayúdanos, Señor. Puede decirle al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. Dígale. Tal vez usted necesita esta tarde algo más que una palabra y necesita tener la certeza
de que puede hacer algo más. Algo más. Siempre podemos hacer algo más. Siempre podemos hacer algo más. Y a veces nos faltan las fuerzas, las palabras. Haznos sensibles, Señor. Sensibles a tu palabra. Sensibles a la oración. Sensibles a la necesidad de este mundo que se pierde. Sensibles para llevar tu palabra a quienes no te conocen.